Me parece un verdadero exabrupto, un sinsentido en realidad, porque en primera instancia porque la mencionada empresa no cuenta actualmente con un contrato de operaciones para desarrollar la actividad que está promoviendo. Estamos hablando de bosques prístinos que son extremadamente biodiversos, muy poco explorados y que contienen una cantidad impresionante de especies, algunas incluso desconocidas para la ciencia, que habitan en estos bosques. Especies, muchas de ellas en peligro de extinción, otras en peligro crítico de extinción. Y otras por descubrir. Exacto. Lastimosamente, con mucha frecuencia vemos cómo los intereses privados o los intereses económicos privan por encima del derecho de la naturaleza. Nuestro Panamá es un paraíso natural, ¿verdad? Por una serie de circunstancias de la vida, de la creación, como quieran indicar, somos un paraíso natural. Bienvenidos a Huella Minera en Panamá, el espacio donde las voces con verdadera credibilidad científica, jurídica, ambiental y social se unen para explicar con hechos y argumentos por qué la minería no es viable en Panamá. Aquí encontrarás análisis, testimonios y reflexiones que dejan una huella profunda en la conciencia nacional. Hoy nos acompaña el biólogo ambiental Guido Berguido, científico, presidente de la Asociación Adopta el Bosque y máster en Administración Turística. Damos tú la bienvenida entonces a Guido. Un gusto tenerte, ¿eh? Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Bienvenido al programa y bueno, vamos a entrar en materia de inmediato. Quiero preguntarte desde tu experticia profesional como biólogo, ¿cómo evalúas las acciones de una minera, de una empresa minera presente en los espacios culturales, educativos de nuestra niñez y adolescencia? Bueno, me parece un verdadero exabrupto, un sinsentido en realidad, porque en primera instancia porque la mencionada empresa no cuenta actualmente con un contrato de operaciones para desarrollar la actividad que está promoviendo. Y más porque contamos con una ley de moratoria minera mediante la cual no se permite concesiones nuevas para la actividad que ellos promueven. O sea que partimos de ese sinsentido. Y por otro lado, también estamos viendo que están promoviendo una actividad que va en detrimento de la naturaleza. Y sabemos que estamos viviendo en una triple crisis planetaria. Hoy día estamos viviendo una serie de perturbaciones atmosféricas, huracanes, posiblemente vendrán sequías y demás, cada vez con más intensidad y con más frecuencia. Y precisamente la naturaleza es la que nos da esa resiliencia y la posibilidad de aminorar los impactos de estos desastres. Sabes, ahora que conversamos de espacios educativos, niñez, adolescencia, he visto algunos de los materiales de comunicación que se ponen en estos puntos culturales precisamente, que van dirigidos a un público joven, niñez, y por lo general van acompañados de un discurso medioambiental, animales, animaciones, dibujos, caricaturas de flora y fauna, incluyendo el águila, la arpía, todo con un mensaje de la minería como positiva. ¿Qué opinión te merece eso? Eso me parece totalmente contraproducente porque si estamos por un lado hablando de biodiversidad, de flora, fauna, especies en peligro de extinción, es ilógico hacerlo en un contexto de la promoción de una actividad que es totalmente en contra precisamente de la biodiversidad, de la vegetación y de la flora y fauna en términos generales. O sea, Hábitat. exacto, o sea, una actividad que actualmente no se va a desarrollar sin la destrucción de los ecosistemas que precisamente requieren estos animales y plantas para sobrevivir. Y hablando de biodiversidad, de la destrucción de los hábitats y de nuestros bosques tropicales, quiero conversar contigo acerca de Donoso y Omar Torrijos. Bosques primarios, bosques secundarios maduros, destruirlos en favor de una explotación minera. Cuéntanos qué es un bosque primario, un bosque secundario maduro, qué está pasando, y especialmente en estas comunidades. Wow. Es los bosques de Donoso, de la vertiente del Caribe, específicamente en Colón y el área del Caribe. Estamos hablando de bosques prístinos que son extremadamente biodiversos, muy poco explorados y que contienen una cantidad impresionante de especies, algunas incluso desconocidas para la ciencia, que habitan en estos bosques. Especies, muchas de ellas en peligro de extinción,
otras en peligro crítico de extinción. Y otras por descubrir. Exacto. Ese es sobre todo lo que nos, como biólogos, nos preocupa sobremanera, que estamos atentando contra un ecosistema mega diverso, y no solo eso, sino que además contiene especies no descritas para la ciencia. No las han descubierto todavía. Y al hacer eso estamos atentando contra nuestro futuro prácticamente. Porque entre esas especies de plantas, animales, hongos que no se han descubierto aún para la ciencia, pudiera estar la cura de enfermedades que hoy día son terminales. Entonces, esa es una de las tantas, ese es uno de los tantos retos o de las tantas preocupaciones que tenemos. En el caso específico, un bosque primario, para responder la pregunta puntual, estamos hablando de un bosque que está en su estadio cúspide, en su plenitud, en donde todos los procesos naturales están a su máxima capacidad, o sea, están en su posición más íntegra. Y entonces merecen la pena conservarlo, porque cada vez es menos y menos bosques primarios que existen en Panamá. Y especialmente estamos viviendo una crisis planetaria en donde estamos en una pérdida de diversidad inminente. Es una responsabilidad suprema preservar esos ecosistemas prístinos que aún tenemos en nuestro país. Se habla del caso de Chile. La explotación minera en Chile son climas y son latitudes biológicas muy distintas a las de Panamá. ¿Se puede derivar alguna lección de la experiencia minera en Chile y trasladarla a lo que enfrentan estas comunidades? Porque quiero que regresemos siempre. Bueno, ¿sabes qué? Antes de irnos a Chile, conversemos primero Donoso. Donoso, por supuesto, y Omar Torrijos. En términos de biodiversidad, ¿qué ha pasado allí? Bueno, los poblados, las áreas de Donoso y circundantes en Colón son áreas de las más lluviosas de la República. Tienen una cantidad impresionante de lluvia cada año, y eso es precisamente lo que permite el desarrollo de una exuberante vegetación y biodiversidad. Nosotros como especialistas sabemos que a mayor precipitación anual constante, mayor la biodiversidad. A diferencia de otras latitudes donde se practica actualmente la minería, como el desierto de Atacama en Chile, que no recibe nada de precipitación. Entonces, la vegetación es prácticamente inexistente en el desierto, y los impactos que pueda tener la actividad minera son mucho más contenibles. Entonces, es para nosotros, de hecho, y me place compartirlo, que no es que estemos en contra de la minería. O sea, sabemos que como seres humanos, para nuestro desarrollo, para nuestra industria y demás, se requieren minerales, solo que tiene que ser en las localidades que se pueda desarrollar la actividad con el menor impacto posible. En el caso de Panamá sería, y sobre todo Donoso, en la vertiente Caribe, con su alta pluviosidad, sería un nefasto tratar de desarrollar la actividad aquí. Cuando te refieres a se necesita la minería y no me opongo a ella, te refieres a que se extraigan minerales en las regiones que ya son desérticas. Te refieres a Chile, entonces, a países que tienen esa vocación y ecosistemas que ya no tienen formas de vida allí, que son estrictamente geológico-minerales. Okay. Reiterando, estoy de acuerdo con que se desarrolle la actividad minera en sitios donde sí se puedan. En países, en regiones desérticas, donde el impacto ambiental sería mínimo. Ok. Eso es lo que quería aclarar contigo. Entonces, mira, quiero conversar también. Está circulando mucho la opinión. El discurso estatal ha cambiado recientemente para hablar de la extracción minera en términos de una minería estatal, de una figura de minería estatal. ¿Qué crees de ello? De esa premisa. Bueno, en primera instancia, esto de la minería estatal está igualmente no va a ver, ¿cómo te explico? La premisa es extraña. No, en realidad la premisa pareciera ser populista, ¿no? En el sentido de que una de las tantas... A ver, en el 2023, cuando se vio el tema de la ley 406 del contrato minero, fue desde el punto de vista de nosotros, de los ambientalistas, de la sociedad civil y demás que estuvimos en contra de ese contrato, por decirlo así, nos las pusieron fácil, porque había tantas deficiencias en ese contrato, fuera de las establecidas por la Corte Suprema de Justicia en su momento, cuando determinó más de 25 violaciones a la Constitución y la ley, pero había otros tantos temas.
Pero uno de aquellos temas que a la sociedad no le pareció sensato en absoluto fue el tema de las regalías, porque se hablaba de un mínimo porcentaje que iba para el Estado versus la abrumadora mayoría de los ingresos que iba para la empresa. Entonces, yo asumo que el gobierno nacional, al saber que esa es una de las falencias de esta relación de la minería, está contemplando como una alternativa que sea una iniciativa estatal y que se pueda tal vez aumentar el porcentaje de ingresos para el Estado. Sin embargo, eso para nosotros como especialistas en las ciencias biológicas es irrelevante. Ya sea el 2%, el 10% de las ganancias o el 50% de las ganancias, para nosotros no es sensato, porque el peligro no es que nosotros traemos a la mesa es sobre la pérdida de biodiversidad, la afectación a las fuentes hídricas y la salud de las personas, las comunidades y los niños. Y eso no tiene precio. Ya sea que hablemos del 50%, del 60%, del 40%, que seguramente estamos hablando de millones y millones de dólares, no tiene precio. No es comparable con el valor de los servicios ecosistémicos que nos ofrecen los bosques, las montañas y los ríos y los mares alrededor del proyecto minero o de la salud de las personas. ¿Cuánto vale que algunas personas se enfermen? Y no estamos hablando, que por cierto, es importante que estemos claros que nosotros como biólogos no es que estemos diciendo que la mina va a utilizar metales pesados, que va a utilizar mercurio, arsénico, cianuro, ninguno de esos compuestos, porque sabemos que hoy día las tecnologías han cambiado y se han mejorado, entre comillas. Sin embargo, el impacto, uno, sobre la biodiversidad, para eliminar la capa vegetal que está superficial y acceder al recurso. Y segundo, la cantidad de polvos y aerosoles que se generan por la actividad minera en sí, independientemente de que no se agreguen contaminantes adicionales, eso tiene un impacto importantísimo sobre la salud de las personas, sobre todo los niños. Y eso no tiene precio. Un niño enfermo con neumonía, una persona que sea afectada en su salud, no tiene precio, por más millones que estemos hablando. Muy bien. Guido, quería preguntarte, la mayor parte de la población rechaza la minería a cielo abierto y exige el cierre de la mina, pero debe ser un cierre adecuado, un cierre ordenado. ¿Cuáles son los peligros de un cierre no controlado, no ordenado? Cuéntame. Bueno, sabemos que la minera o el sitio de la mina tal cual ha quedado en sitio tiene una serie de amenazas latentes. Algunas activas, otras pasivas, pero que existen. Sobre todo con el tema de la tina de relave. Estamos hablando que hay millones de metros cúbicos de desechos de la actividad minera que ya se realizó, que está allí a la intemperie literalmente, que con Precipitación en Donoso es de los sitios más lluviosos de la República. de la República. Entonces, lo que definitivamente debemos evitar a toda costa es un abandono, para empezar. Y por otro lado, debemos ser más proactivos, entonces iniciar un proceso de cierre controlado. Han transcurrido desde el fallo 2 años ya. 2 años donde no se ha realizado la auditoría que tanto se exigía y ahora encontramos entonces que hay una auditoría no integral, sino parcial. Correcto. Sí, eso nos preocupa sobremanera porque sí, se han logrado ciertos avances aparentes en la dirección correcta. Sin embargo, ahora vemos que la auditoría que había sido propuesta, que había sido consensuada o que había sido presentada inicialmente ha sido disminuida en una cantidad de puntos. Eso sí nos preocupa sobremanera y es de vital importancia que los regentes del tema tomen las medidas adecuadas para lograr. El Ministerio de Ambiente, y ahí está el asunto. Muchos biólogos y activistas defensores del medio ambiente han denunciado que los compromisos originales que había aprobado Mi Ambiente para la auditoría se fueron. Algunos desaparecieron Desaparecieron correcto. del listado. ¿Por qué es necesaria esa auditoría integral? ¿Y cuáles son, por lo menos unos 3, que han desaparecido en la parte estrictamente biológica? Te la debo, no sé. Pero bueno, no sé, no conozco ese detalle. Pero lo cierto es que es de vital importancia que todos los parámetros de la situación actual y que se pueda evaluar en base a lo que está existiendo en sitio pueda ser analizado desde el punto de vista ambiental, social,
en términos generales, toda la parte estructural, todo debe ser analizado. Tanto lo que se hizo o lo que se debió hacer en el momento de la construcción y de la operación en su momento, porque sí existen los compromisos previos, hay que verificar con forenses y demás que puedan hacerlo, si se ejecutaron tal cual debían haberse hecho, y por supuesto analizar la situación actual en su integridad. Y en mi punto de vista, debimos haber incluido absolutamente todos los puntos que estaban originalmente en los términos de referencia de esta auditoría integral, porque, como quien dice, más vale que sobre a que falte información. Entonces, lo que hemos visto es que en la más reciente versión que hemos visto se han reducido en una cantidad, en cientos de elementos que debieron haberse analizado, que no se van a analizar, porque según entiendo indican que no es pertinente, no es relevante, no es viable. No auditable. No auditable, dice el texto. Bueno, en este caso yo hubiera preferido que hicieran el intento de auditarlo para tener más información que menos. Muchísimas gracias, Guido. Quiero preguntarte, hablando de ese fallo histórico, ¿qué representa esa victoria jurídica, esa reivindicación de nuestra naturaleza en el canon jurídico panameño? ¿Qué representa para ustedes, los biólogos y biólogas del país, y la conmemoración de 2 años de esa lucha sin precedentes en América Latina a favor de la defensa de nuestro medio ambiente? Estamos totalmente complacidos de celebrar este momento. La decisión de la Corte Suprema de Justicia con ese fallo histórico que se dio en el 2023 fue un sueño hecho realidad. Para nosotros como biólogos, como ambientalistas también, fue un sueño. Porque al leer nosotros ese fallo y ver cómo se citaban todo lo que nosotros predicamos, o sea, nuestro país es realmente un líder mundial en el tema ambiental. Somos de los pocos que tiene en su legislación una ley de derechos de la naturaleza, en donde se le brindan una serie de... Una personería jurídica Sí, a la naturaleza. eres una persona que tiene derechos de por sí. El Estado está llamado a defender, que lo tiene que hacer, por decirlo Es una serie de principios legales increíbles que, wow, que de ensueño. Y también Panamá es signataria de una serie de convenios internacionales. Está el Acuerdo de Escazú, la Convención de Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, la Convención de Especies Migratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pocas veces lo vemos que se ejecuten en la realidad. Lastimosamente, con mucha frecuencia vemos cómo los intereses privados o los intereses económicos privan por encima del derecho a la naturaleza. Sin embargo, en este fallo histórico de la Corte Suprema de Justicia del 2023 sobre el tema minero, nos sentimos, wow, reivindicados totalmente en ver cómo la Corte citaba cada uno de los convenios internacionales, cada una de las leyes nacionales que favorecen y protegen la naturaleza. Mencionaba incluso la defensa de los derechos de los niños, el derecho a los ciudadanos a tener un ambiente sano y libre de contaminación, que está en nuestra Constitución Nacional. Wow, esto es, finalmente fue como un respiro de una bocanada de aire puro que nos dijo, wow, realmente hay esperanza, porque finalmente la Corte Suprema de Justicia vio la luz y citó toda esta legislación que tenemos y la aplicó en favor de la naturaleza por una vez. Eso fue espectacular. Y sobre todo porque fue el resultado de una lucha no de 3 ambientalistas ni de 50 biólogos, sino de cientos de miles de personas en la calle que exigieron esto. Un Panamá más. Una de las cosas que más aprecio de esa victoria de las gentes, y a mí me gusta escribir gentes, el pueblo panameño somos variopinto, diversas culturas, diversos pueblos amalgamados en un solo territorio, hermanados en el amor por esta patria. Para mí fue una cosa maravillosa presenciar cómo las gentes con G mayúscula y S, plural, que no debería, pero voy a tomarme esa licencia, salieron a defender, a redefinir qué es el amor a la patria. No una serie de simbolismos, gestos, sino una acción contundente. Y volvieron a replantearle a toda una nueva generación de panameños cómo exigir sus derechos, su responsabilidad cívica unos con otros y sobre todo la solidaridad, no solo con
unos con otros aquí en toda la República, sino especialmente para las comunidades abandonadas en las que se les ha mentido con un falso desarrollo que jamás ha llegado ni llegará, que están en próxima cercanía al proyecto minero. Para mí es una cosa increíble ver cómo llegamos a ese Recuerdo punto. perfectamente cómo mencionaban en su momento del gobierno o los pocos detractores que tenían del movimiento que por culpa de ustedes no vamos a tener días patrios cuando estábamos en octubre en las calles. Y yo recuerdo que decíamos casi que al unísono, pero sí, estos son nuestros días patrios. Nunca vi en mi vida tanta bandera panameña en las calles como vimos en esos momentos. Y como bien planteabas, las gentes, los pueblos panameños de todos los sectores, desde el sector social, estaban los docentes, estaban los pueblos indígenas, estaban los profesionales y sobre todo en la noche y en áreas que uno no hubiera pensado que eran bastiones de lucha, por así decir, Calle 50, la Cinta Costera, gente de todos los estratos sociales y de todas las carreras y demás, juntos por un Panamá más verde. Gracias, Guido. Estamos prontos a terminar el programa, pero quiero que desde tu experticia, tu conocimiento como científico, nos dejes con una reflexión para este Panamá que nos escucha, especialmente nuestros niños y jóvenes. Una reflexión para ellos antes de irnos. Wow. Nuestro Panamá es un paraíso natural, ¿verdad? Por una serie de circunstancias de la vida, de la creación, como quieran indicar, somos un paraíso natural. Y es una increíble responsabilidad que tenemos nosotros como panameños de valorar y proteger estos increíbles ecosistemas que dan tanta vida en nuestro país. Vida natural, los seres humanos, el agua, los mares, los arrecifes, todos estos ecosistemas donde vivimos merecen la pena ser conservados. Y lo que no debe ocurrir es que por una circunstancia momentánea de que queremos dinero. Bueno, los políticos quieren dinero. Todos queremos dinero, en teoría, ¿no? Todos queremos dinero. Pero el tema es que no podemos hacerlo a costa de sacrificar nuestros recursos naturales, nuestros bosques prístinos, nuestra flora, nuestra fauna, nuestros ríos. No podemos sacrificar todo eso. No es el momento ni la circunstancia. Nuestra naturaleza, nuestros recursos son demasiado valiosos para sacrificarlos por un par de millones de dólares. Muchísimas gracias, Guido, por acompañarnos hoy. Ese fue el programa y nos vemos en el próximo episodio de Huella Minera en Panamá.